Bien. Nosotros acá tenemos un triángulo rectángulo en donde no conocíamos este lado, no conocemos el lado X, así que lo que hicimos fue plantear el teorema de Pitágoras por el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, cuando uno no conoce un lado, en el triángulo rectángulo dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Los catetos son 12 al cuadrado y x al cuadrado. Resuelvo esto, el 144 lo paso restando, y esto me queda x cuadrado igual a 81, el cuadrado pasa como raíz, y x me da igual a 9 metros. Nosotros habíamos estado haciendo esto con unos estudiantes, y justo un estudiante nos dijo que le había dado 81 esto. Lo tomamos porque nos pareció interesante el resultado para hacer ciertos análisis en el triángulo. Si a nosotros esto nos da 81, porque en realidad después se dio cuenta que se había olvidado la raíz y la sacó y le dio 9, que es lo que está bien, pero nos pareció interesante resaltar ciertas cosas acá y no olvidarse que siempre la hipotenusa es el lado más largo, es decir, este es el lado más largo. Cuando yo vengo y pongo esto, digo, che, no puede ser. Y eso es lo que eso es lo que se dio cuenta el alumno, vino, sacó la raíz y encontró que era 9. Si uno no se acordara de que la hipotenusa es el lado más largo, también hay una propiedad que dice que la suma de dos lados tiene que ser más que el otro. Si yo sumo esto me da 27 y no es más que 81. Entonces por eso que eso no puede ser posible. Y además porque la hipotenusa, dijimos, es el lado más largo. Muy bien, esto era 9. Ahí encontramos los lados de ese triángulo. 12, 15 y 9, si nosotros los eleváramos al cuadrado estos dos y los sumáramos, nos daría 225, que es lo que me da la hipotenusa. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a analizar las razones trigonométricas que se dan en un triángulo rectángulo, y dijimos que estos lados, el lado A y el lado B, son los que forman el ángulo de 90 grados y son los que se llaman catetos. Son adyacentes o son apuestos, depende en el ángulo en que yo esté parado. Si yo digo el cateto adyacente a alfa es A, pero si yo digo el cateto adyacente a beta es B. Si yo digo el cateto opuesto a beta es A. Si yo digo el cateto opuesto a alfa es B. De ahí surgen estas razones trigonométricas. El seno de cualquier ángulo es la relación entre el cateto opuesto y su hipotenusa. La relación entre cualquier ángulo del coseno es entre el cateto adyacente y la hipotenusa, y la tangente de cualquier ángulo es la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, si a nosotros acá nos dijeran, mire, querías que me encuentre la razón entre el seno de alfa en este triángulo. Entonces yo me paro acá y digo, el seno es la razón entre el cateto opuesto, que acá sería B, y la hipotenusa, que en mi caso sería C. Muy bien, y ahora el coseno de alfa, ¿cómo quedaría? Y el coseno de alfa me quedaría, yo digo, estoy acá, el coseno es cateto adyacente a alfa. El cateto adyacente a alfa es A, sobre la hipotenusa que es C. Y la tangente de alfa, y la tangente es la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces digo que en el cateto opuesto a alfa es B, y el cateto adyacente es A. Y ahí se formaría esta relación. Estas son ecuaciones. Estos recuerden que van a ser lados. Si fueran estos lados, B para mí sale 9 y C para mí vale 15. ¿Ve? A vale 12, C vale 15 y tendría que reemplazar esos datos ahí, que ahora vamos a hacer un ejemplo de eso. Ahora yo digo, ahora quiero que me haya las razones trigonométricas, pero con respecto al ángulo beta. Seno de beta, coseno de beta y tangente de beta. Vamos a hallar esas razones trigonométricas. B. Muy bien. El seno de beta va a ser el opuesto a beta, que es A, sobre C, que es la hipotenusa. El coseno de beta va a ser el adyacente
a beta, que es B, sobre la hipotenusa, que es C. Y la tangente de beta es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente a beta. El opuesto a beta es A, el adyacente a beta es B. Y ahí se forman estas razones trigonométricas. Estas razones trigonométricas, ahora cuando nosotros hagamos un ejemplo, lo que tengo de dato más lo que quiero averiguar me va a indicar la razón trigonométrica que voy a usar. Lo que tengo de dato más lo que quiero averiguar me va a indicar la razón trigonométrica que voy a usar. Bueno, acá nos trajeron un ejemplo para hacer. Este ejercicio pedía solamente esa X, ¿sí? Nosotros le agregamos unas cosas más, vamos a empezar por lo que pedía. Lo que tengo de datos más lo que quiero averiguar me va a indicar la razón trigonométrica que voy a usar. Muy bien. ¿Qué tengo de dato acá? Tengo de dato este ángulo y tengo este lado. ¿Qué lado es este con respecto a este ángulo? Es un cateto opuesto. Es el cateto opuesto al ángulo de 64 grados. ¿Y este quién es? Y esta es la hipotenusa. ¿Y qué me relaciona opuesto con hipotenusa? Eso me lo relaciona el seno. Entonces vengo y pongo el seno del ángulo de 64 grados es igual a la relación entre el cateto opuesto, que es 28, sobre la hipotenusa, que es X. Eso es la trigonometría. Acá se terminó la trigonometría. Acá sacamos el valor este con la calculadora. Vemos que nuestra calculadora está en modo DEC. Usted aprietan 2 veces la calculadora y le sale DEC, RAT y GRA. Si usted esta calculadora la tocaron sin querer, fíjense que yo pongo el seno de 64 y miren lo que me va a dar. Me va a dar 0,899 y yo como no sé, digo, che, esto está bien, yo vengo y le pongo 0,899, pero en realidad eso no está bien. A ver, esperen, le puse el 1 o el 2, a ver el 2 será, sí. Seno de 64, ese sí está bien. Este es el que no está bien. Yo le puse acá R, que es radianes, y nosotros estamos trabajando en grado, y esto nos da 0,92. Y en realidad esto tiene que estar en el 1, ¿sí? En DEC, en modo DEC siempre, en una D. Y ahí sí, venimos y escribimos seno, acá Profe, tenemos, perdón, ¿eh? ¿Cómo pongo eso del deck? ¿Dónde tengo que apretar? sí. Cuando ustedes quieren acá, aprietan en modo, ahí modo, apretan 2 veces y ahí les aparece DEC, RAT y GRAD. Cuando ustedes están trabajando en grados sexagesimales, tienen que apretar el 1. Y ahí en chiquitito, en la calculadora, les tiene que aparecer esa D. ¿Ve? Si ustedes en la calculadora tuvieran eso, tuvieran una R ahí, ¿ve? Su calculadora les va a dar los datos mal. ¿Sí? Les va a poner otros valores, porque está en un modo que no es el que están usando ustedes, tiene que estar siempre en modo 1, que es DEC. Entonces vengo y pongo seno de 64 grados y me da 0,898, ¿sí? Esto me da 0,8987, así que lo voy a redondear a 9, ¿sí? Este era 89,8, pero el que me seguía era un 7. Como estoy redondeando, 89,8, pero este es más grande que 5, entonces le sumé 1 y me dio 89,9. Bueno, acá hay que tener cuidado porque acá es el error típico que se comete. Esto no hay que pasar el 28 multiplicando porque el 28 no es el que está dividiendo. Acá el que está dividiendo es la X. Por lo tanto, la X es la que tiene que pasar multiplicando y esto no tiene nada que ver con la trigonometría. Esta es una ecuación ya. Paso la X multiplicando, dejo la X ahí y ahora paso dividiendo el 0,899 y hago ese cálculo. Digo, bueno, esto me va a quedar 28 dividido 0,899. Esto que me da 31,14. X es igual a 31,14 metros, si esto me lo dieron en metros. Bueno, digo, bien, por ahora
esto parece que está bien porque 31,14 tiene que ser más largo que este 28. Si yo tuviera que sacar este lado, con este lado ya podríamos verificar si esto está bien. Para sacar este lado, yo diría, bueno, este lado es el cateto adyacente y este es el opuesto. ¿Y qué me relaciona opuesto con adyacente de esto? Y opuesto con adyacente, eso me lo relaciona la tangente. Entonces, podríamos directamente resolverlo con tangente y decir acá, vamos a calcular I. Vamos a calcular I, calcular el lado IS. Dijimos que esto lo podíamos hacer con la tangente de 64 grados y eso va a ser igual. La tangente es igual al cateto opuesto, que es 28, sobre el cateto adyacente, que es I. Acá tengo que tener el mismo cuidado que tuve acá cuando resuelve la ecuación. Ya tengo que estar atento a esas cosas, que si la variable está en el denominador, pasa multiplicando y después pasa dividiendo el número. Si el número estuviera acá, no habría problema, pasa directamente multiplicando. Vamos ahí, decimos, bueno, tangente, apretamos tangente, tenemos seno, coseno y tangente, ponemos tangente de 64 grados. ¿Eso qué me da? 2,05. Ahora me dice un alumno acá por el chat que no tiene calculadora, que usa la del celular y que no tiene seno, coseno, tangente, me dice un alumno. Entonces, esta es la calculadora del celular. Efectivamente, esta calculadora acá no tiene seno, coseno, tangente, pero si nosotros la giramos, ¿sí? Vamos. Sí, no quiere girar ahora. A ver, ahí está. Si nosotros la giramos, la calculadora, como pueden observar, en el modo paisado sí tiene seno, coseno y tangente. A ver, vamos a... Y acá usaríamos lo mismo. Acá hay que tener cuidado, igual con lo que les decía del RAM. Nosotros nos dio 2,05 acá, tangente de 64. Vamos a probar si acá es igual. Pongo tan, ¿de cuánto? De 64. Igual, me da 2,05. Entonces está bien en el modo que me está dando mi calculadora. Pero miren, acá, ¿ve? Yo podría poner Yo podría poner eso de nuevo, tangente de 64, y observen que esto me daría otro número, 2, 3, 4, 7. ¿Por qué? Porque no está en el modo adecuado. Ahí está en el modo adecuado. Entonces, siempre tienen que probar su calculadora si está en el modo adecuado. Muy bien, vamos a sacar tangente de 64 acá para terminar este ejercicio ya. Tangente de 64 nos queda 2,05. Esto nos da 2,05, pasamos la i multiplicando y luego pasamos dividiendo el 2,05. Y esto nos daría 28 dividido 2,05. Y esto nos da 13,66. 13,66 metros me daría este lado. Y está bien porque la suma de estos dos es más que este, ¿sí? Y la hipotenusa me quedó como el lado más largo, que es 31,14. Eso hay que tenerlo presente. Y fíjense cómo acá yo me puedo dar cuenta de este error que les había comenzado cuando comenzamos la clase. Este error típico es pasar el 28 multiplicando. Yo digo, tengo 0,899 y pasé el 28 multiplicando. Y resulta que como pasé el 28 multiplicando, en vez de darme 31, esto, 14, me da 25,17. Y yo vengo y digo, profe, me dio 25,17. No te puede dar 25,17 porque dijimos que la hipotenusa siempre debe ser el lado más largo. Ah, claro, ¿y qué es lo que había hecho mal? En vez de pasar la X multiplicando y esto dividiendo, pasé el 28 multiplicando, y eso está mal. Y efectivamente, ¿y cómo me doy cuenta que está mal? Porque conozco el triángulo, sé que la hipotenusa debe ser el lado más largo en un triángulo rectángulo. Y para eso me sirve tener conocimientos.
conocimientos, eso, igual que este. A mí me dio 50 el ángulo, profesa. No te puede dar 50 porque 64 más 50 te da 114 la suma de estos dos, y este ya mide 90. Así que ese ángulo lo que te tiene que dar es 90 menos 64, que son 26 grados, y de esa manera uno completaría el triángulo. Resolver un triángulo es hallar todos sus lados y todos sus ángulos. Eso es resolver un triángulo de estos rectángulos, que son los primeros que uno tiene que resolver. ¿Vieron? Y voy a tomar una imagen, un segundito. Miren. Bueno, acá nos habían dado este triángulo que hace rato lo hicimos por Pitágoras y encontramos cuánto valía este lado. Esto ahora lo hicimos una situación problemática. Resulta que acá van a poner una rampa, ¿sí? Porque esta es una parte alta que hay y necesitaban subir por acá. Están ubicados a 12 metros, la rampa tiene 15 metros de longitud y lo que quieren en realidad es averiguar el ángulo de inclinación que tiene esto. Ya esto lo averiguaron, son 9 metros y lo verificaron que está bien por Pitágoras, pero ahora lo que querían saber era el ángulo. Y me acuerdo algo que decía el profe, que cuando tengo triángulos, lo que tengo de dato más lo que quiero averiguar me va a indicar las razones trigonométricas que voy a usar. Yo lo que tengo de datos son este cateto y esta hipotenusa. Y este cateto es adyacente a este ángulo, que es lo que yo quiero averiguar. Yo quiero averiguar este ángulo y conozco su cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Y qué me relaciona cateto adyacente con la hipotenusa? Eso me lo relaciona el coseno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner coseno del ángulo es igual a ¿quién? A su cateto adyacente, que es 12, sobre ¿quién? Sobre su hipotenusa, que es 15. Bien, ¿y ahora qué tengo que hacer? Bueno, ahora tengo que buscar un ángulo cuyo coseno mida 12 sobre 15. 12 dividido 15. Es decir, mida 0,8. Eso significa que lo que nosotros tenemos que hacer es la operación contraria a hace rato. Hace rato teníamos tangente de 64, poníamos tan de 64 y listo. Teníamos seno de 64, poníamos seno de 64 y listo. Ahora ya no tenemos eso, tenemos la relación contraria. Entonces, para eso la calculadora, si ustedes se fijan donde están las teclas seno, coseno y tangente, también hay unas en amarillito que son seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. ¿Ven? Eso porque son la operación contraria. Y eso que está en amarillo es porque se usa con la segunda función o shift. Entonces yo hago shift, aprieto shift, ¿qué pongo? Pongo 0,8, primero hago shift, coseno, aprieto la razón trigonométrica que quiero coseno, shift, coseno, ahí me aparece coseno a la menos 1, y ahí le voy a poner el 0,8, igual. Y eso me da el ángulo, si aprieto la tecla de ángulo, me da 36 grados, 52 minutos, 11,63 segundos. Si quisiera mucha precisión en esto, si esto fuera una inclinación en la cual nosotros, no sé, tuviéramos que mandar un dirigido a un punto exacto, el ángulo al que le tenemos que dar es 36 grados, 52 minutos, 11,63 segundos. Ahora, si esto es una rampa donde van a subir determinadas cosas y no tiene tanta precisión, le puedo poner directamente 36,8 grados a esto y digo, mire, el ángulo esto es coseno a la menos 1 de 0,8 que se escribe en la calculadora y esto directamente me dio 36,8 grados. Eso es lo que me quedaría ese ángulo de inclinación. Entonces, cuando uno no conoce un ángulo, directamente debe plantearlo, ¿sí? Y usar la expresión inversa. Si yo me hubieran pedido este ángulo, el ángulo beta, por supuesto que si conozco este, le resto 90 alfa y ya me daría beta, pero si yo no hubiera conocido este ángulo
y quiero sacar este, digo, ¿qué tengo de datos? Che, tengo el opuesto. ¿Y qué más? La hipotenusa. ¿Y eso quién te lo relaciona? El seno. Entonces tendría que haber puesto seno de beta es igual al cateto opuesto, que es 12, sobre el cateto adyacente, que es 15. ¿Sí? Esto es seno de beta, cateto opuesto, que es 12, sobre cateto adyacente, que es 15. ¿Está bien? Eso también Sí. me da 0,8, pero el seno de esto me va a dar otro ángulo. Hago shift seno, pongo shift seno de 0,8 y esto me da 53,1, lo redondeo a 53,2. Entonces esto me quedaría seno a la menos 1 de 0,8 y esto me da el ángulo es igual a 53,2 grados. 53,2 grados, eso es lo que me valdría el ángulo. Si nosotros sumamos esto, 53,2 más 36,8, esta suma nos tiene que dar 90 grados porque estos ángulos son complementarios. Por supuesto que esto, si lo tuviera que hacer, lo hago una vez nada más, porque el otro hago 90 menos el que estoy hallando, ¿sí? Lo hice 2 veces para que se note cómo encontrar un ángulo cuando uno tiene dos lados como dato. Y también esto sirve para las situaciones problemáticas. Y cuando uno tenga situaciones problemáticas, no piense inmediatamente en un triángulo. Piense en una rampa, haga la rampa, un árbol, haga el árbol. Si a mí me dice, mire, ¿sabe que hay un árbol que proyecta una sombra? Y yo me hago un árbol. Y si proyecta una sombra es porque tiene que haber sol, si no, no puede proyectar una sombra. Entonces, y proyecto una sombra, y proyecto una sombra de 12 metros, y la sombra la tiene que proyectar acá, porque esto es, sí, una cuestión de la vida cotidiana, estos son los 12 metros. Y cuando el ángulo de inclinación del Sol es de 32 grados, entonces acá hay 32 grados, porque el ángulo de elevación es justamente esto. Los rayos del Sol están produciendo esto. Entonces ustedes ahí, esto se formó un triángulo en el cual querían calcular esta altura del árbol que no conocían, conocían la inclinación y conocían la cantidad que estaba el árbol hasta este punto, que era donde se proyectaba la sombra. Entonces, si me piden la altura del árbol, digo, bueno, ¿qué tengo de dato? El cateto adyacente. ¿Y qué quiero averiguar? El opuesto. ¿Y qué me relaciona opuesto con adyacente? La tangente. Entonces, con la tangente puedo averiguar eso. Se los dejo como tarea. Muchas gracias.